En los hospitales de México, los pacientes conocen esta regla no escrita. Si durante la noche viene una enfermera perfectamente vestida de blanco a atenderte y al día siguiente nadie sabe quién es, acabas de ser visitado por la muerte misma. Esta noche te contaré la historia más aterradora que ha nacido entre las paredes de un hospital, donde el amor no correspondido se convirtió en una maldición eterna que aún aterroriza a médicos y pacientes. Buenas noches, comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche. Antes de comenzar, apaga las luces ahora mismo. La historia de la planchada solo puede ser contada en la oscuridad. Su nombre era Eulalia, una enfermera obsesionada con la perfección que murió de amor no correspondido en 1926, pero la muerte no la detuvo. Ahora vaga eternamente por hospitales de México, decidiendo quién vive y quién muere cada madrugada. Si sientes que alguien te observa mientras escuchas esto, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre cómo ves a las enfermeras nocturnas. Esta es la verdadera historia de la planchada. Corría el año de 1925, cuando Eulalia Martínez comenzó a trabajar en el Hospital de San Pablo, que hoy conocemos como Hospital Juárez de la Ciudad de México. Tenía apenas 24 años, era de estatura media, cabello castaño recogido en un moño perfecto, y poseía la sonrisa más cálida que cualquier paciente podría desear ver en sus momentos de dolor. Pero lo que realmente distinguía a Eulalia de las demás enfermeras era su obsesión por la perfección. Su uniforme blanco parecía brillar bajo las luces del hospital. Cada pliegue estaba perfectamente planchado. Cada botón resplandecía como si fuera nuevo. Cada arruga había sido eliminada con una precisión casi militar. Las otras enfermeras la llamaban la planchada por su uniforme impecable, pero nunca con malicia. Era un apodo cariñoso, porque Eulalia era querida por todos. Los pacientes la adoraban, los médicos respetaban su eficiencia, y las enfermeras jóvenes la veían como un modelo a seguir. Eulalia había dedicado su vida entera al cuidado de otros. Venía de una familia humilde de Xochimilco y había trabajado desde los 16 años para pagarse los estudios de enfermería. No tenía tiempo para novios, para diversiones, para la vida social que disfrutaban otras mujeres de su edad. Su único amor era su profesión. Trabajaba turnos dobles sin quejarse, se quedaba horas extra cuidando a pacientes críticos y nunca, jamás, había llegado tarde o faltado al trabajo. Era, sin exagerar, la enfermera más dedicada que había pisado ese hospital. Eulalia vivía sola en un pequeño apartamento a 10 cuadras del hospital. Su rutina era invariable: levantarse a las 5 de la mañana, planchar meticulosamente su uniforme, desayunar una taza de café con pan dulce y llegar al hospital a las 6:30 de la mañana. Su vida era el hospital, y el hospital era su vida. Pero todo cambió la fría mañana del 15 de marzo de 1926, cuando llegó el nuevo médico que transformaría su mundo ordenado en una obsesión que la destruiría para siempre. El doctor Alejandro Ramírez llegó al Hospital de San Pablo con una reputación impresionante. Tenía 32 años, había estudiado en París. Era considerado uno de los cirujanos más prometedores de México y poseía esa elegancia natural que hacía que todas las mujeres del hospital
suspiraran cuando pasaba por los pasillos. Alto, de cabello negro peinado hacia atrás, ojos verdes intensos y una sonrisa que podía hacer que una paciente se sintiera mejor sin necesidad de medicamentos. Era en pocas palabras el hombre perfecto, y Eulalia se enamoró de él desde el primer momento que lo vio. Al principio su amor era silencioso, secreto. Eulalia se las arreglaba para estar siempre disponible cuando el doctor Ramírez necesitaba asistencia. Se quedaba trabajando hasta tarde para coincidir con sus horarios. Memorizaba sus preferencias, cómo le gustaba el café, qué instrumentos quirúrgicos prefería, incluso cómo le gustaba que estuvieran organizados los expedientes. El doctor Ramírez comenzó a notar la excepcional dedicación de Eulalia. «Fe enfermera Martínez», le decía, «no sé qué haría sin su eficiencia». Y esas palabras eran como música celestial para los oídos de Eulalia. Cada cumplido, cada sonrisa, cada gracias, enfermera, alimentaba su amor obsesivo. Eulalia comenzó a fantasear con un futuro juntos. Se imaginaba como la esposa del prestigioso doctor, viviendo en una hermosa casa, siendo la envidia de todas las enfermeras. Empezó a ahorrar dinero para comprarse vestidos más bonitos. Se arreglaba el cabello de manera diferente y hasta cambió su perfume por uno más sofisticado. Durante 8 meses, Eulalia vivió en esta ilusión. Interpretaba cada gesto amable del doctor como una señal de amor correspondido. Cuando él le preguntaba sobre su vida personal, ella creía que era porque estaba interesado románticamente. Cuando él elogiaba su trabajo, ella pensaba que era su forma de cortejarla. Eulalia había creado en su mente una relación que solo existía en su imaginación, pero ella estaba tan profundamente enamorada, tan completamente obsesionada, que no podía ver la realidad. Para el doctor Ramírez, ella era solo una excelente enfermera, nada más. Todo se desmoronó la noche del 20 de noviembre de 1926, cuando Eulalia decidió que era momento de declararle su amor, una decisión que la llevaría por el camino más oscuro que una mujer enamorada puede transitar. Era una noche lluviosa de noviembre. El hospital estaba más silencioso que de costumbre, con pocos pacientes y menos personal. Eulalia había planeado todo cuidadosamente. Sabía que el doctor Ramírez estaría terminando su turno a las 11 de la noche y había preparado las palabras que le diría durante meses. Se había puesto su uniforme más nuevo, se había maquillado sutilmente y llevaba una pequeña carta de amor que había escrito y reescrito docenas de veces. En esa carta le confesaba sus sentimientos más profundos, sus sueños de un futuro juntos y su devoción absoluta hacia él. Cuando vio al doctor Ramírez saliendo de su oficina, Eulalia sintió que el corazón se le saldría del pecho. «Doctor Ramírez», le dijo con voz temblorosa, «me gustaría hablar con usted. Es algo muy importante». El doctor, cansado después de un largo día, accedió cortésmente. Se dirigieron a la sala de descanso, vacía a esa hora. Eulalia respiró profundamente y comenzó su confesión. «Doctor, he estado trabajando a su lado durante 8 meses, y en todo este tiempo he llegado a sentir algo muy profundo por usted. Lo amo, doctor Ramírez. Lo amo con cada fibra de mi ser». El silencio que siguió fue devastador. El doctor Ramírez la miró con una mezcla de sorpresa, incomodidad y lástima. «Enfermera Martínez», dijo finalmente,
Me siento muy halagado, pero debo ser honesto con usted. Yo estoy comprometido para casarme. El mundo de Eulalia se desplomó en ese instante. «¿Comprometido?», susurró, sintiendo que las palabras la ahogaban. «Sí», continuó el doctor, sin darse cuenta del daño que estaba causando. «Me caso el próximo mes con Victoria Sandoval, la hija del doctor Sandoval. Es una unión que nuestras familias han planeado durante años». Eulalia sintió como si un cuchillo le atravesara el corazón. Victoria Sandoval la conocía. Era una joven de sociedad, rica, educada en Europa, todo lo que ella nunca podría ser. ¿La ama?», preguntó Eulalia con voz quebrada. El doctor Ramírez dudó un momento. «Es una buena mujer y será una excelente esposa. Nuestro matrimonio será beneficioso para ambas familias». No dijo que la amara. No podía mentir sobre eso, pero para Eulalia la ausencia de amor en esa respuesta era aún más dolorosa. «Doctor», imploró Eulalia, con lágrimas corriendo por sus mejillas, «yo podría hacerlo feliz. Yo lo conozco mejor que nadie, sé lo que necesita, sé cómo cuidarlo», pero el doctor Ramírez la interrumpió gentilmente. «Enfermera Martínez, usted es una excelente profesional, pero esto es imposible. Por favor, mantengamos una relación estrictamente profesional». Con esas palabras, el doctor Ramírez salió de la sala, dejando a Eulalia sola con su corazón hecho pedazos. Esa noche, por primera vez en su carrera, Eulalia no terminó su turno. Se fue a casa llorando bajo la lluvia, sintiendo que su vida había perdido todo sentido. Los días siguientes fueron un infierno para Eulalia. Su rendimiento en el trabajo comenzó a declinar. La enfermera, que nunca había cometido un error, empezó a equivocarse en las dosis de medicamentos. Su uniforme, antes perfectamente planchado, comenzó a mostrar arrugas. Pero lo más preocupante era su nueva obsesión con la perfección de su apariencia. Si antes planchaba su uniforme meticulosamente, ahora lo hacía de manera compulsiva. Pasaba horas frente al espejo, planchando cada pliegue una y otra vez, como si la perfección externa pudiera curar su dolor interno. Las noches eran las peores. Eulalia no podía dormir, atormentada por pensamientos obsesivos sobre el doctor Ramírez y su prometida. Se levantaba a las 3 de la madrugada para planchar su uniforme, para asegurarse de que estuviera perfecto. La boda se celebró el 20 de diciembre de 1926. Eulalia no fue invitada, por supuesto, pero se las arregló para verla desde lejos. Vio cómo el doctor Ramírez besaba a Victoria Sandoval, cómo la abrazaba, cómo la miraba con una ternura que nunca le había mostrado a ella. Esa noche, Eulalia tomó una decisión terrible. Si no podía tener el amor del doctor Ramírez en vida, lo tendría en muerte. Con una frialdad que asustaba incluso a ella misma, planeó su final. El 25 de diciembre de 1926, día de Navidad, Eulalia se presentó al hospital usando su uniforme más impecable. Había pasado toda la noche planchándolo hasta que brillaba como la nieve. Trabajó normalmente durante su turno, despidiéndose silenciosamente de cada paciente, de cada pasillo, de cada rincón que había sido su hogar. A las 3:33 de la madrugada del 25 de diciembre, cuando el hospital estaba casi vacío debido a las festividades navideñas, Eulalia subió a la azotea del hospital.
Llevaba consigo una carta dirigida al doctor Ramírez, en la que le explicaba que su amor era tan profundo que había decidido acompañarlo desde el más allá. En esa carta, que fue encontrada días después, Eulalia escribía: «Doctor Ramírez, si no puedo ser su esposa en este mundo, seré su ángel guardián en el siguiente. Lo cuidaré desde las sombras, protegeré a sus pacientes y estaré siempre cerca de usted». Eulalia se lanzó desde la azotea esa madrugada silenciosa de Navidad. Su cuerpo fue encontrado al amanecer por un celador, vestida con su uniforme perfecto, que ni siquiera se había manchado con la caída. Parecía que estaba durmiendo, con una expresión de paz en su rostro. El doctor Ramírez quedó devastado por la noticia. Se culpó a sí mismo por no haber notado la profundidad del sufrimiento de Eulalia. Pidió una transferencia a otro hospital. No podía seguir trabajando en el lugar donde había muerto la mujer que lo había amado tanto como para sacrificar su vida. Pero Eulalia no encontró la paz en la muerte. Su amor obsesivo, su dolor no resuelto y su promesa de cuidar al doctor Ramírez desde el más allá la ataron al hospital con cadenas invisibles. 3 días después de su funeral, comenzaron los primeros avistamientos. La primera aparición fue reportada por un paciente anciano en la sala de cardiología. El hombre juró haber visto a una enfermera de uniforme blanco, perfectamente planchado, que le había administrado medicamentos durante la noche. Cuando preguntó por ella a la mañana siguiente, ninguna enfermera coincidía con su descripción. Los avistamientos se multiplicaron. Pacientes en estado crítico reportaban visitas nocturnas de una enfermera que no aparecía en los registros del hospital. Algunos decían que les había salvado la vida con cuidados extraordinarios. Otros no vivían para contarlo. Y así nació la leyenda de la planchada. Eulalia había encontrado en la muerte lo que no pudo tener en vida: una forma de estar eternamente cerca de su amado hospital, cuidando pacientes, siendo la enfermera perfecta que siempre había querido ser, pero con un precio terrible. Pero la planchada no es solo historia del pasado. En septiembre del 2024, varios casos en el Hospital Juárez volvieron a despertar el terror absoluto entre el personal médico. Un empleado del Hospital Juárez, que por razones obvias prefiere mantener su identidad en secreto, me contactó después de escuchar uno de mis relatos anteriores. Le llamaremos Dr. X. Fue durante mi turno de guardia del 5 de octubre, me dijo con voz temblorosa. Eran las 2:45 de la madrugada. Estaba revisando pacientes en el piso 4 cuando escuché pasos en el pasillo. Pasos de tacones, como los zapatos que usaban las enfermeras en los años 20. Miré hacia el corredor y la vi. Una mujer caminando lentamente, dándome la espalda. Su uniforme era de un blanco que parecía brillar con luz propia. Estaba tan bien planchado que podía ver las líneas perfectas de cada pliegue incluso desde lejos. La seguí, manteniéndome a distancia. Entró a la habitación 412, donde teníamos a un paciente en estado crítico. Pensé que era una enfermera nueva que no conocía, así que me acerqué para presentarme. Cuando llegué a la puerta de la habitación, ella estaba de espaldas, inclinada sobre el paciente. Le estaba inyectando algo directo a la vena. Disculpe, le dije, no la conozco. ¿Cuál es su nombre? Entonces ella se volteó hacia mí. El Dr. X hizo una pausa larga antes de continuar.
Su cara no era una cara humana, era el rostro de una mujer que había estado muerta durante décadas. La piel gris, los ojos hundidos y completamente negros. La boca abierta en una sonrisa que mostraba dientes podridos. Pero lo que más me aterrorizó fue lo que me dijo. Con voz que sonaba como aire escapando de una tumba, me susurró: «Doctor, usted no cuida bien a sus pacientes. Yo me encargo de corregir eso, para siempre». Luego simplemente desapareció como humo. Corrí hacia el paciente de la habitación 412. Estaba muerto. Había muerto exactamente a las 3:33 de la madrugada, según los monitores. Pero aquí viene lo más terrorífico. La autopsia reveló que tenía en su sistema una dosis letal de morfina. Una dosis que no estaba prescrita, que nadie del personal había administrado. Revisé las cámaras de seguridad del pasillo. Las grabaciones me mostraban caminando solo por el corredor, hablando con la nada, entrando a una habitación vacía. Pero yo la vi tan claramente como te estoy hablando ahora, pero la historia del Dr. X no termina ahí. Me confesó que después de esa noche comenzó a recibir visitas en su casa. Despierto a las 3:33 de la madrugada, sintiendo una presencia fría en mi habitación. Huelo ese olor a hospital viejo, a desinfectante mezclado con muerte, que a veces puedo ver su silueta parada junto a mi cama, observándome dormir. Los encuentros con la planchada revelan una naturaleza aterradoramente impredecible. No es simplemente un fantasma que asusta, es una entidad que juzga, que decide quién vive y quién muere basándose en criterios que solo ella conoce. Los testimonios más recientes del Hospital Juárez pintan un panorama escalofriante. Personal médico experimentado está solicitando traslados. Las renuncias en el turno nocturno han aumentado un 300% en el último año, y la administración del hospital ha comenzado a ofrecer bonos especiales para quienes acepten trabajar de madrugada. Un interno de medicina, que también prefiere permanecer anónimo, me describió lo que él llama el protocolo de la planchada. Todos los que trabajamos de noche sabemos las reglas no escritas. Nunca camines solo por los pasillos después de las 3 de la madrugada. Nunca ignores el sonido de tacones cuando no hay nadie más en el piso. Y si ves a una enfermera que no reconoces con uniforme demasiado perfecto, corre. Simplemente corre. Pero quizás el testimonio más perturbador viene de la morgue del hospital. El empleado nocturno de la morgue, quien lleva 20 años en el puesto, reporta que algunos cuerpos aparecen reorganizados por las mañanas. Los cadáveres que llegan en la noche a veces amanecen con sus extremidades perfectamente alineadas, sus ojos cerrados suavemente, como si alguien los hubiera preparado con cuidado maternal. Pero lo más extraño es que algunos tienen pequeñas marcas de inyecciones que no estaban ahí cuando llegaron. La pregunta que persigue a todos los empleados del Hospital Juárez es la misma. ¿La planchada está curando o está matando? ¿Es un ángel guardián o un demonio vengativo? La historia de la planchada no es solo un relato de terror, es una ventana hacia algo mucho más perturbador. Los investigadores paranormales que han estudiado el caso sugieren que Eulalia no está simplemente atrapada en el hospital, está evolucionando. Los primeros reportes de los años 30
la describían como una figura melancólica que solo observaba. Los testimonios de los años 80 comenzaron a incluir interacciones directas. Pero los encuentros recientes sugieren que se está volviendo más poderosa, más consciente, más peligrosa. Los registros del Hospital Juárez muestran un patrón estadísticamente imposible. Las muertes nocturnas inexplicables han aumentado un 40% en los últimos 5 años. Pero también las curaciones milagrosas. Es como si la planchada estuviera equilibrando la balanza de la vida y la muerte según sus propios criterios incomprensibles. El uniforme perfectamente planchado no es solo un símbolo de obsesión. Los expertos en fenómenos paranormales creen que es su ancla al mundo físico. Mientras siga obsesionada con esa perfección, seguirá manifestándose. Y cada noche que pasa, esa obsesión se vuelve más intensa, más específica, más letal. Mientras termino de contarte la historia de la planchada, hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Algo que descubrí durante mi investigación más reciente. Mientras revisaba los archivos del Hospital Juárez, encontré un detalle que me heló la sangre. En los registros de defunciones del hospital de los últimos 5 años, hay un patrón que nadie había notado antes. Cada muerte nocturna inexplicable, cada paciente que falleció sin razón médica aparente, cada caso donde la autopsia reveló sustancias no prescritas en el organismo, todos ocurrieron exactamente a las 3:33 de la madrugada. ¿Recuerdan a qué hora se lanzó Eulalia de la azotea del hospital en 1926? A las 3:33 de la madrugada. Esto significa que la planchada no está matando aleatoriamente. Está recreando su muerte una y otra vez, llevándose a otros en el momento exacto en que ella decidió morir. Pero aquí viene lo más aterrador. Los registros muestran que estos patrones se están expandiendo. Hospitales en Monterrey, Guadalajara, Puebla, todos reportan muertes inexplicables a las 3:33 de la madrugada. La planchada ya no está confinada al Hospital Juárez. Se está propagando. Y cada nueva víctima, cada alma que se lleva a esa hora exacta, parece darle más poder, más capacidad de manifestarse, más territorio para expandir su influencia. No es solo un fantasma, es una epidemia sobrenatural. Y con esta revelación final, llegamos al final de la historia de la planchada. Pero antes de que apagues las luces y trates de dormir, quiero que te hagas una pregunta. ¿Alguna vez has estado internado en un hospital durante la noche? Si la respuesta es sí, piensa en todas las enfermeras que te atendieron. ¿Recuerdas sus caras? ¿Recuerdas sus nombres? ¿Estás completamente seguro de que todas estaban vivas? Porque ahora sabes que la planchada se está expandiendo. Que cada noche, a las 3:33 de la madrugada, está tomando decisiones sobre vida y muerte en hospitales de todo México. Y tal vez ya te ha visitado. Si esta historia te ha puesto los pelos de punta, si has mirado nerviosamente hacia las sombras, si has sentido una presencia fría mientras escuchabas, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Porque en Relatos Sobrenaturales de Medianoche, cada historia que compartimos podría ser la última que escuches antes de un encuentro real. Dale like si la planchada te aterrorizó. Comparte para advertir a otros y déjame en comentarios. ¿Alguna vez tuviste experiencia sobrenatural en hospital? Tus historias podrían ser mi próximo relato. Recuerda,
La próxima vez que veas enfermera nocturna con uniforme demasiado perfecto, pregúntate si realmente respira. Y si despiertas a las 3:33 de la madrugada, sintiendo que alguien te observa, no abras los ojos. Podría ser la planchada decidiendo si mereces ver otro amanecer. Dulces sueños, comunidad. Nos vemos en la próxima historia, si la planchada te permite llegar hasta ella.